Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, por ahí también vemos a Daniela Pastrana ya llegando. Saludo a Jorge Meléndez, periodista y director de Buenas Periodistas tardes, Unidos. un Buenas tardes. saludo a los tres, un abrazo y a la audiencia. Gracias. Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Bienvenido. Un gustazo, Marta, Daniela, Jorge. Gracias. Daniela Pastrana, periodista y directora de Diario Red América Latina. Bienvenida, buenas tardes. Hola, querida Marta Olivia, qué gusto platicar con ustedes como cada lunes. Gracias. Pues vieron la entrevista, alcanzaron a ver esta de César Gutiérrez Priego con Julio, una entrevista. La ventaja es que pues nos enteramos de todo lo que se dice por las redes sociales, ahora viva voz, pero también hay un tema muy polémico que es el caso llamado Palomar, este trabajo de investigación que difundió Carmen Aristegui y que habla, que se llama Palomar porque era una campaña que se orquestó desde Televisa, sobre todo una campaña de guerra sucia contra Slim. Ahí vemos dos grupos, Carmen Aristegui, Slim, y del otro lado, ¿quién estaría, Jorge Meléndez? Bueno, yo creo que la campaña de guerra sucia de Televisa ha sido permanente. Recordemos que Genaro Villamil hizo un libro sobre Peña Nieto, en donde Televisa favoreció a este personaje en su campaña para la presidencia y aceitó todas las cosas. Yo recuerdo, además, otra campaña de Televisa que se ha hablado poco, la campaña de Carlos Salinas de Gortari en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo en aquellos años tenía un amigo que trabajaba como subjefe de comunicación de Televisa, que no voy a dar el nombre, pero es muy conocido, y me dijo que había una campaña verdaderamente horrenda en contra de Cuauhtémoc Cárdenas para desacreditarlo, y que incluso algo que yo no visualizaba, que todas las veces que se le tomaba al señor Carlos Salinas se le tomaba de abajo para arriba, porque como él es chaparrón, no se le quería presentar en su estatura, sino se le quería presentar como alguien de estatura regular, a pesar de que Salinas de Gortari es un hombre inteligente, pero perverso. Hay que recordar sus diálogos con su hermano que estuvo en la cárcel, con su hermana Adriana, etcétera, etcétera. Así pues, estas campañas de Televisa no son desde ahora. Y hay un personaje que estuvo ligado a la izquierda por un tío llamado Bernardo Gómez, que ha sido uno de los tipos siniestros que estuvieron en aquel equipo de los Cuatro Fantásticos que decía Azcárraga que tenía para sacar adelante a Televisa. Luego Televisa se ha aliado a Univisión. Recordemos que el propio Azcárraga está investigado en Estados Unidos por asuntos del fútbol y demás cosas. Así pues, esta nueva campaña no me parece que sea algo fuera de lo común que hace, y lo que sí me llamó la atención es que quien hace la denuncia es el primo del columnista Salvador García Soto. Y hay que recordar que Javier Tejado Donde tiene una columna en el Universal y a la semana, y Salvador García Soto está ahí, incrustado en el Universal desde hace muchos años,
como el principal columnista de ese periódico. Entonces, a mí me viene a la mente, bueno, también estará metido el Universal en este tipo de enredos, porque de Televisa, pues no hay que esperar más que este tipo de cuestiones, esté aliado ahora a Univisión o no esté aliado, y cualquiera movimiento que hace Televisa, bueno, pues es para reforzar su poder. Sabemos que ha perdido audiencia desde hace muchos años, no solamente en estas lides, sino hasta en el fútbol. Hay que recordar que Televisa tenía la exclusividad del fútbol. Bueno, ya llegó TV Azteca y le quitó una parte, y llegaron otros jugadores también en este conjunto del fútbol que no está regulado en México, que es un horror, donde ellos manejan a su arbitrio qué partidos difundir, ¿no? Así Yo es. creo que hay dos cuestiones que investigar. Lo que dice el entrevistado Juan Carlos acerca del ministro, que es terrible, y si es cierto, pues hay que investigarlo a fondo. Yo no ni lo avalo ni lo rechazo, es una cosa que está pendiente. Y otra, de cómo Televisa no solamente contrata este tipo de cuestiones, que lo ha hecho desde siempre, antes de las redes sociales, pero ahora utiliza las redes sociales para difundir cuestiones que llegan a millones de personas, que es lo que dijo el personaje que entrevistó Carmen Aristegui. Por lo tanto, sí es cierto lo de Saldívar, yo creo que es un golpe terrible a la elección que va a haber del Poder Judicial. Ya escuchamos con Julio Hernández la entrevista con César Gutiérrez, pero yo veo hoy una encuesta, y en la encuesta está en primer lugar Lenia Batres, pero en cuarto lugar está una señora que me parece impresentable, que es Marisela Morales, que fue miembro, fue la encargada del Poder Judicial en la época de Vicente Fox, que se Procurador. tuvo que ir a Milán como cónsul, como ya sabemos que luego envían a cualquiera. Hay uno en Miami que fue gobernador de Chiapas, que es también impresentable. O sea, el Servicio Exterior Mexicano utilizado para enviar a quien sea, a esta señora Isabel Arvide allá por Turquía en Sí, el año pasado, que me parece también que habría que rendir cuentas de por qué se le dejó 6 años allá a esta señora impresentable ligada a los militares. Y ahí termino, perdón por extenderme. gracias. Gracias, Jorge. Sí, en este caso en especial son los contratos millonarios, las campañas negras y los operativos en redes sociales, donde destapan la relación entre Arturo Saldívar y Televisa. Y sobre todo habrían esta filtración de 5 terabytes, que es una cantidad enorme de material, donde son chats, conversaciones, imágenes y videos y contratos sobre las acciones de este grupo entre el 2018 y el 2024. Y preguntaba, o sea, Arturo Saldívar se habría beneficiado de la guerra sucia de Televisa Leaks para ocupar el cargo más alto en la Suprema Corte, por ejemplo, que habrían utilizado campañas de guerra sucia contra Carlos Slim en el desplome de la línea 12 del metro, entre otros, donde este equipo también habría fabricado testimonios de un caso de abuso sexual. Y Salvador Frausto, estamos hablando de Carmen Aristegui, Televisa, ¿y cuál es el grupo de enfrente? Porque esto habla, no solamente se circunscribe a un reportaje, sino hay intereses más amplios detrás. Sí, sí, Marta Olivia, efectivamente, a mí me parece que el asunto central es esta alianza entre Televisa y Metrix, la empresa que hace el procesamiento de datos
y que brindan servicios a distintos clientes. Da a conocer la investigación del equipo de Carmen Aristegui, materiales profusos, muy interesantes, como dices, 5 terabytes, es una cantidad de información de procesar muy grande. Uno de los clientes fue Saldívar, a quien ayudaron a mejorar su imagen y atacar a sus adversarios cuando compitió por presidente de la Suprema Corte de Justicia. También la familia Riobó, por el caso del colegio donde acusan a un muchacho de conductas sexuales inapropiadas, y otros clientes que se van viendo ahí en los reportajes que presentó el equipo de Aristegui. A mí me parece que lo más interesante es cómo Televisa y Metrix se suman a brindar un servicio de campañas negras, en los cuales hay datos que, por ejemplo, para sembrar un trending topic en Twitter, en lo que ahora es X, bastan 100,000 pesos de inversión publicitaria para poder, a través de bots, es decir, usuarios falsos de redes sociales, hacer parecer que hay una conversación muy grande sobre un tema. Tenemos que también hay una campaña organizada con ciertos usuarios reales que apoyan las campañas empujadas por esta alianza entre Televisa y Metrix. Les mandé por ahí una gráfica que me parece interesante, ojalá la podamos poner, que es me metí a revisar los estudios que tiene Metrix, y este es un estudio público que tiene actualmente en su página web, en la cual vemos que según las interacciones en redes sociales, Lenia Batres, aunque concentra la mayor parte de la conversación en redes sociales y le sigue Yasmín Esquivel y luego Loreta Ortiz, luego Villegas Sánchez Cordero y enseguida Marisela Morales, que es donde ahí me quisiera detener. Cuando hacen la ponderación, la única que tiene positivos es Marisela Morales. ¿Y dónde trabajó Marisela Morales en el pasado? En Televisa. Y ha sido un personaje que ha sido impulsado por Televisa en distintos momentos políticos, incluida a la antigua Procuraduría General de la República. Estos son los servicios y las campañas negras típicas de compañías como Metrix, que se alió con Televisa, y esta campaña está activa en este momento. Como dice Jorge, qué extraño ver a Marisela Morales bien punteada en otras encuestas. Sin embargo, es que hay una campaña orgánica e inorgánica en redes sociales, y ahora podemos saber de dónde viene y quién la contrató. Ella es el cliente de Metrix y de Televisa, pero es la manera de operar, en mi opinión, después de revisar las investigaciones, los materiales que publicó Carmen Aristegui y su equipo de periodistas, es que lo que tenemos ahí es que le brindan campañas sucias. Eso ya está en nuestro tiempo, el tipo de campañas negras, y debemos reflexionar los usuarios, las personas que revisamos las redes sociales, con mucho cuidado lo que nos están diciendo las redes, porque hay tantas mentiras, hay muchísimas mentiras. Ahora acabo de procesar, por ejemplo, la información sobre qué está conversando la gente sobre los papables, e incluso en ese caso, que hay menos, digamos, podríamos pensar que hay menos bots, hay por lo menos un 6% de bots en la conversación que hay sobre los papables. Sin embargo, en las conversaciones políticas, la cantidad de información falsa llega a ser a veces del 75% de información falsa sobre los asuntos políticos que estamos viendo. Recientemente, por ejemplo, está la famosa ley censura. Ese hashtag ley censura también tiene un porcentaje de casi 60% de conversaciones falsas. Entonces nos estamos viviendo en un mundo en el que la mayor parte de la conversación que tenemos a nuestro alrededor es información falsa. Si bien ciertamente hay una alianza, hay una cercanía histórica entre Carmen Aristegui y Carlos Slim, y del otro lado me parece que vemos a los clientes
que están comprándole información a Televisa y a esta empresa Metrix, pero están haciendo dinero, del mismo modo que en el pasado, y con eso cierro mi comentario, y se retrató muy bien en esta serie de películas como las que hizo Estrada, me parece que Luis Estrada, la Ley de Herodes y otra serie de películas en las cuales veíamos cómo la gran televisora financiaba campañas a gobernador o hasta campañas presidenciales, como ocurrió con Enrique Peña Nieto. Es decir, están vendiendo servicios para difamar y para apoyar. Eso ya está rebasando todos los límites y me parece una discusión muy oportuna, porque debe ponerse algún tipo de regulación a este asunto, porque no todos los usuarios de redes sociales tienen que saber o pueden confiar en esa información. Se está mintiendo abiertamente en las redes sociales del mundo y de nuestro país. Es urgente poner un fin a estas campañas, a esta guerra sucia pagada y orquestada por estas grandes empresas. Gracias, gracias Salvador Frausto. Y hay un detalle también importante a destacar, Daniela Pastrana, que además el jefe de toda esta campaña, de esta operación era cobraba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, eran funcionarios de la Suprema Corte cuando Arturo Saldívar, hemos estado revisando en las redes sociales de Saldívar, no hay ninguna respuesta oficial al respecto de todos esos Televisa Leaks. Y eso, y los datos de encuestas y demás, yo desde hoy o desde que empecé a ver todo esto, pues ya lo ve uno con bastante duda, que yo llevo el primer lugar, que no, yo soy el mejor, que yo soy la buena. Me parece como que entra bastante falta de credibilidad ahí, ¿no, Daniela? Tu micrófono, tu micro. Sí, ya lo tengo. Mira, hay varias cosas que creo que son importantes de analizar. Primero, sí, es un trabajo muy grande de compañeros que yo creo que vi que estaba ahí Lilia Saúl, vi que estaba Juan Omar Fierro, me parece que son periodistas sólidos y formados que pueden hacer una investigación que pues todavía uno no termina de revisarlo. Creo que llevaba yo, eran ya 5 capítulos, llevaba 3 y son largos, ¿no? Entonces, creo que lo más valioso de la investigación es que nos permite entender, digamos, la forma de operación de estos grupos que por lo demás existen, como bien dicen, desde hace mucho tiempo y yo creo que existen en más que en Televisa. O sea, hay muchos grupos que tienen a estos equipos dedicados a las campañas negras. Eso, vamos, creo que desde 2006 lo vimos metido en la política con el tema del peligro para México, destruyendo reputaciones, generando estas campañas, se ha ido sofisticando, pero incluso antes, cuando fue lo de las ligas, ¿no? En 2003, ¿no? El tema de que fue René Bejarano con Broso, y le tendieron la trampa y bla, 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 o sea, para poner ahí, bueno, pues son estrategias que se usan desde hace muchos años. Creo que una de las cosas que tenemos que decir de este trabajo es que hay un montón de cosas que nos dicen un poquito cosas que ya estaban documentadas, como bien decía Jorge hace un rato, hay libros que Televisa está peleada con Slim, bueno, pues no es una cosa nueva. Que Carmen Aristegui, que le hicieron la vida de cuadritos a Carmen Aristegui, pues no es una cosa nueva. Que inventa historias, fabrican historias para construir relatos falsos, bueno, pues ahí está el caso Florence Cassés, ¿no? O sea, nada de eso, creo, nos puede llevar a la sorpresa. Nos llama la sorpresa, por supuesto, y eso es en lo que todo el mundo está poniendo la atención, el asunto de que la misma empresa, esta Metrix, la haya contratado Arturo Saldívar. Me parece que es importante que se investigue,
¿Por qué? Por lo que acabas de decir, Marta Olivia, porque hay una relación ahí que, de ser cierta, pues tendría que revisarse si hay algún tipo de responsabilidad, porque son funcionarios, o sea, los funcionarios de la Corte son funcionarios de la Corte, los ministros de la Corte son ministros, son servidores públicos que no tendrían por qué tener estas ligas metidos pues en esas campañas. Me parece importante. Pero también me parece importante lo que decías antes en la pregunta que le hacías a Salvador, porque cuando hay una filtración, y eso lo sabemos todos los periodistas, pues siempre hay una intención. O sea, nadie nos filtra cosas. Por eso hay quienes dentro de los últimos años, dentro del periodismo de investigación, recelan de las filtraciones, porque siempre que cuando alguien te dice, te voy a dar esta información, es porque quiere evidentemente atacar al que está en la casa de enfrente. Y eso porque también tienen intereses, ¿no? Entonces creo que en estos casos siempre tenemos que ver con cuidado de dónde viene. Yo al final te digo, con lo que estaba revisando, no alcancé a revisar todo, decía, el 80% de esta gran investigación son cosas que ya sabíamos. Entonces me pregunto yo si realmente el objetivo es hablar de Televisa o el objetivo es hablar de Arturo Saldívar en un contexto pues muy complejo relacionado con la reforma judicial, ¿no? Estamos a un mes ya de tenerla, de ir pues a las urnas. Justamente ayer también Nexos adelantó una parte de una entrevista con el expresidente Ernesto Zedillo hablando de la reforma judicial, dándonos sus clases de democracia que siempre le encanta venir a darnos, y diciendo, bueno, pues que estamos a un paso de la dictadura, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver cómo se mueven distintos sectores, distintos grupos y todos como con el mismo objetivo que sigue siendo el tema del Poder Judicial, pues yo me lo tomaría un poquito con reservas. Gracias, gracias Daniela Pastrana. Y bueno, para cerrar este tema, tenemos un tuit precisamente de Salvador García Soto, ahora haciendo una aclaración pertinente y cerramos este tema. Dice, sobre los dichos y las filtraciones que realizó a Aristegui Online Germán Gómez García, solo tengo que decir que son acciones y él debe responder por ellas. Es mi sobrino y yo lo recomendé para entrar a Televisa de buena fe. Hace casi 4 años que no tengo ningún tipo de relación y comunicación con él. Tiene problemas psiquiátricos diagnosticados y miente cuando dice que yo imploré por su silencio porque nunca supe lo que hacía en su trabajo. Lo único que intenté fue mediar porque sé que fue denunciado por el robo de equipo a la empresa en la que trabajaba. Es un adulto y es responsable de sus actos y sus decisiones con las que no he tenido ni tengo nada que ver. Y ese es otro tema personal en el que no nos vamos a meter. Solamente era para cerrar este tema. Y bueno... Podría cerrar así, pero hay que leer las columnas de García Soto, a ver si no tiene intereses. Claro. Claro, así es. Y también recuperar esto que dice Daniela Pastrana. Sabemos que cuando hay filtración, hay gente que es victimizada y hay otros que son privilegiados por esa victimización. Y también hay que ver a los de enfrente, quiénes se benefician, a quiénes perjudican y demás. Y nos vamos hablando, y nos vamos a temas de democracia, nos vamos a temas que tienen que ver con que reaparece Ernesto Zedillo y dice que la democracia en México ha muerto. Así que da una entrevista a Nexos donde habla sobre el periodo de transición morenista y la reforma judicial. Tus consideraciones, Jorge Meléndez. Bueno, ya lo he dicho aquí, pero quiero reiterarlo. El señor Zedillo, cuando llegó a la presidencia, contrató a un señor Carlos Salomón, que ahora también se da de engañado por el sistema, y empezó a dar conferencias de prensa semanales. Y después de la sexta, las clausuró. Al señor Ernesto Zedillo no se le podía ver jamás, porque él estaba metido en su computadora viendo cómo estaban las cosas financieras. Había un señor Líbano Sáenz, que era su secretario particular, que era realmente el que dirigía las cuestiones políticas. Si el señor Zedillo dice que ha muerto la democracia,
que ya estaba muy deteriorada cuando él llegó, porque él llegó, recordemos, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que a mí todavía me quedan dudas al respecto, y él acabó de matarla, porque un presidente que no dirige un país, sino se dedica a dirigir o a tratar de componer la economía, que se la dejaron terrible. Hay que recordar que cuando él llega a la presidencia, viene un decaimiento de la economía entre el 6 y el 8%, porque el señor Carlos Salinas quería dejar como secretario de Hacienda a Pedro Aspe, no lo aceptó Zedillo y puso a un Jaime, que ahora se me olvidan los apellidos, y la economía cayó de 6 a 8%. Entonces él se preocupó tanto que se dedicó 6 años a tratar de rescatar eso y haciendo lo que ya había realizado Carlos Salinas de Gortari, su antecesor, que es dándole las concesiones de aguas, tierras, mares, de todo a los inversionistas, que se quedaron con una parte importante del país que todavía seguimos sufriendo al respecto. Entonces, ¿qué es la democracia para el señor Zedillo? La democracia es encerrarse en Los Pinos a ver en su pantalla cómo van las acciones aquí y allá. La democracia es darle todas las concesiones a las empresas extranjeras. La democracia es reprimir, porque también reprimió bastantes movimientos sociales. La democracia es darle a su secretario particular la posibilidad de dirigir muchas elecciones, como lo hizo el señor Líbano Sáenz. La democracia es darle a Gea Isa, que lo promovió, todos los contratos para encuestas y demás. Bueno, si esa es la democracia, pues yo digo, no queremos esa democracia, queremos otro tipo de democracia donde se pueda votar y donde podamos saber cómo van las cosas. Entonces, si para él ha muerto la democracia, pues ha muerto su democracia que él impuso en el país durante tanto tiempo y luego le cedió los bártulos porque se lo secretearon, se lo ordenaron o se lo dijeron en Estados Unidos a Vicente Fox. Pues esa es la democracia, el PRIAN, pues bienvenida a su democracia, pero en su grupo de ricos y no en el pueblo mexicano. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, Salvador Frausto, Zedillo había dicho que él jamás volvería a la política, salvo que hubiera un asalto contra la democracia mexicana. Y bueno, ahora regresó a criticar la reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos como el INAI y hablar de un estado policial. Tus comentarios al respecto. Sí, hay que ver dónde reaparece Ernesto Zedillo al final de las campañas de la elección de 2024, cuando no había credibilidad en los columnistas tradicionales, en los analistas de la transición, les han llamado algunos, que trataban de mover las opiniones hacia la posibilidad de que Xóchitl Gálvez fuera presidenta de México, y no lograban influir y no lograron influir. Aparece Zedillo en el ITAM, aparece en conferencias en el extranjero, empieza a notarse una voluntad de meter esta voz de una de las figuras centrales de la transición pactada del 2000, que él fue el presidente entre el 94 y en el 2000, cuando pierde el PRI por primera vez la presidencia de la República, y a la mitad de su sexenio, en el 97, es cuando gana Cárdenas, en el 97 la Ciudad de México, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un actor político
que fue reactivado desde Washington y con el consenso del PRI y el PAN para tratar de ser el vocero del PRIAN, de los intereses relacionados ahí. ¿Qué pasó en el 2000? Que pactaron las élites y estos pensadores e intelectuales que formaron parte de la transición pactada por la democracia en el 2000, y se van con Fox en vez de irse con Cuauhtémoc Cárdenas. Si recuerdan el grupo San Ángel y toda esa discusión, no abundaré en aquello, logran el grupo de poder relacionado con lo que López Obrador ha llamado la mafia de poder, apoyar a Fox y ponerlo en la presidencia de la República. Logran mantenerlo ahí. Ese parte de ese grupo está Televisa, por ejemplo. Y en el 2006 se les complica el asunto, pero aún así logran con el aparato de comunicación y de poder del Estado y el control del aparato judicial del Estado y el control del Instituto Electoral mexicano, logran colocar a la mala a Felipe Calderón en detrimento de López Obrador con aquel fraude del 2006. Logra este grupo, esta élite del poder prianista, logran mantenerse en el 2006, logran mantenerse en el 2012 con el aparato de propaganda del Estado que en ese momento, con una campaña clarísima, coordinada por Televisa para poner a Peña Nieto en el poder, con el consenso de la mayoría de los medios de comunicación y la mayoría de los opinadores y analistas de nuestro país. Es decir, esa fuerza final en el inicio de la transición pactada mexicana que duró del 2000 al 2018, todavía tuvo una gran fuerza estos grupos prianistas. Sin embargo, se rompe esto en el 2018 con la victoria de López Obrador y se repite y no logran recuperar el poder en el 2024. Es decir, siguen pataleando. Y ahora lo que vemos de las discusiones de Ernesto Zedillo ya es, digamos, muy claro, porque uno es un ensayo en letras libres, la capilla intelectual del grupo de Enrique Krause, y la otra es una entrevista en Nexos, que es la capilla intelectual del grupo de Aguilar Camín, que han sido los artífices intelectuales de esos grupos prianistas. Entonces, lo que estamos viendo son las últimas patadas o el anuncio de que van a seguir en la guerra estos prianistas contra el actual grupo de poder. Eso es lo que me parece que estamos presenciando en nuestros días, y cierro con esto, en el contexto de la reforma judicial. Es decir, van a tratar de desacreditar la reforma judicial, que me parece no es una tiranía, es un ensanchamiento de la democracia mexicana. Los canales de participación democrática ya no solo están en el Ejecutivo, Legislativo, sino llegaron al Poder Judicial. Gracias, Salvador Frausto. Y precisamente parece que a Zedillo se le olvidó la matanza de Acteal en Chiapas, el escándalo del Fobaproa, la venta de ferrocarriles, donde después él fue funcionario, y también Daniela Pastrana, ¿significa que la oposición en México se ha quedado sin voceros? ¿Podría perfilarse Ernesto Zedillo como un nuevo vocero de la oposición? Bueno, claramente lo van a intentar, ¿no? Claramente, porque para un sector de la población que todavía cree en esos partidos políticos, representa una figura, digamos, medianamente respetable, que hay gente que dice que fue un gran presidente y que la economía, y que además se vende con esta idea de ser el demócrata porque aceptó, pues, sin mediar armas de por medio para evitarlo, el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y porque aceptó la transición democrática. Entonces, esas son las cosas por las que se vende como una persona democrática. Pero la verdad es que cuesta mucho trabajo pensar en Ernesto Zedillo diciendo que murió la democracia, cuando uno dice, bueno, ¿de cuál democracia está hablando? ¿No? La del PRI, el partido del que llegó, que fue esto, como lo que decía Vargas Llosa, ¿no? La dictadura perfecta en este país.
la de los fraudes, la del fraude del 88, o el de 2006, o el de 2012, entendido en este concepto mucho más amplio que es la participación justo de Televisa y de actores de poder en una campaña previa estructural. La democracia como bien decías tú, bueno, está Acteal, pero también está el Charco, pero también está la persecución a los zapatistas, pero también está la entrada de la Policía Federal a la UNAM. O sea, su gobierno fue bastante autoritario y fue muy, muy, muy represor de movimientos sociales importantes. Digo, el que desenmascaró, el que le quitó la capucha a Marcos mientras estaban negociando, que pudieran tener algún tipo de no acercamiento, pero sí algún tipo de negociación con el ZLN, y al mismo tiempo les echaban los militares, ¿no? Pues mandó a toda una generación de estudiantes a la cárcel. Entonces, ¿de qué democracia está hablando Ernesto Zedillo? Un presidente que llegó a la presidencia porque hubo un magnicidio, ¿no? Porque hubo un asesinato del candidato presidencial, que es el que iba a entrar, y entonces pues entró él al quite. Entonces, ese tipo de democracia, la de 2004, donde tuvimos el asesinato de Colosio y el asesinato de Ruiz Massieu como emblemas, o sea, que le abrieron la puerta al miedo para que él pudiera entrar a la presidencia. Esa democracia es de la que está queriendo defender, ¿o cuál? La de la transición, que según Francisco Labastida, en su libro que acaba de publicar y que dice que pactó el cambio hacia el PAN a cambio de beneficios económicos para tapar el crimen enorme que fue el del Fobaproa, ¿no? Esas son las democracias que quiere defender. Eso, desde mi punto de vista, no se llama democracia, eso se llama oligarquía. Eso se llama gobierno de élites y gobierno de privilegios, y me parece que eso es lo que viene a defender. Ahora, si no hay quien, ¿no? Es como la figura más respetable. Imagínense cómo está la oposición, si Ernesto Zedillo, con ese negro historial, viene a ser la figura más respetable que tienen. Bueno, pues tienen problemas, seriamente tienen problemas. Claro. Claro, gracias Daniela Pastrana. Tenemos dos temas y ya estamos cerrando porque tenemos una entrevista importante por el tema que va a tocar, un tema de derechos humanos de Oaxaca, ahorita a las 3 de la tarde con el gobernador Salomón Jara. Tenemos dos temas, uno, ahora sí, el que ustedes quieran abordar o el postrecito que quieran, el asesinato del ambientalista Marco Soastegui y también la rechifla de Fernández Noroña y la fisura entre Morena y PT que ya viene. 2 minutitos y medio para cada uno. Jorge Meléndez. Rápidamente, ya me acordé, es Jaime Serra Puche, el secretario de Hacienda más corto que hemos tenido en la historia del país. Y ahora que dijo Daniela Pastrana, quiero recordar que este señor Ernesto Zedillo mandó al entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, con Marcos. Y mientras iba en el avión Esteban Moctezuma, Ernesto Zedillo dijo, ya sabemos quién es el subcomandante Marcos. Y lo destapó. Bueno, rápidamente yo voy a abordar el asunto de Marco Antonio Soastegui Muñoz, cuyo hermano Vicente está desaparecido desde el 2021, pero a él lo asesinaron por oponerse a la presa La Parota, que está parada por parte de la Comisión Federal de Electricidad, mas no suprimida. Y quiero decir que es tremendo que, como sucedió antes con el caso de las madres buscadoras, que ya están negociando y están siendo escuchadas por el gobierno, es tremendo que los defensores de derechos humanos no hayan tenido justicia. Samir Flores, al inicio del gobierno anterior, y alrededor de 45 más, y se suma ahora Marco Antonio Soastegui a este asunto.
Y es tremendo que también los periodistas tengan 46 en el sexenio pasado y vayan como 4 o 5 ahora y no haya una investigación seria, responsable, que diga quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de esos asesinatos. A mí me parece tremendo que se sigan asesinando defensores de los derechos de la vida, de la madre tierra, como dicen los zapatistas, y que no haya oídos abiertos para este tipo de cuestiones, ni antes ni ahora. Debemos de parar esto porque ellos están defendiendo la vida. Ya sabemos que la tierra y el agua son lo fundamental para todas las naciones. Y parece que no los queremos acabar todavía utilizándolo como lo utilizan algunas lecheras, algunas ganaderas, algunas forrajeras, algunos creadores de aves que sabemos que existen como Bachoco, de un señor Bush que fue gobernador de Sonora y demás. Yo estoy en contra de esto y defiendo a estos personajes, a mis compañeros, y hay que investigar a fondo para encontrar a los responsables de estos asesinatos y más. Gracias, Jorge Meléndez, gracias. Salvador Frausto, postrecito, tema final. Sí, me llama la atención, Marta Olivia, la rechifla a Fernández Noroña como una muestra, otra muestra de ciertas grietas dentro de la coalición gobernante. Es decir, cuando hay un grupo en el poder con tan amplia fuerza política, la disputa por el poder centralmente se da dentro de ese grupo. Es decir, la alianza de Morena, PT y Partido Verde ganaron con el 60% de los votos, pero actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum tiene alrededor del 75% de aprobación, es decir, 15% más de las 15% de las personas que no votaron por la coalición de Morena están apoyando el gobierno actual. Es decir, ahí, y doy un dato ahí, esta discusión sobre cómo abrir a Morena a la ciudadanía en general, cómo incorporar que la ciudadanía no propiamente morenista participe dentro del movimiento gobernante, me parece interesante porque de alguna manera tienen que ser captados políticamente ese 75% de fuerza política que tiene Claudia Sheinbaum. En ese contexto se da la rechifla a Fernández Noroña y en ese contexto se dan ciertas rebeldías que ha tenido reciente el Partido Verde con respecto a la coalición gobernante. Me parece que desde fuera, desde este grupo prianista, donde también participa Carlos Salinas de Gortari, que tuvo una participación importante en la fundación del Partido del Trabajo, vemos golpes para hacer grietas dentro de la coalición gobernante y me parece que las vamos a seguir viendo, ya sea de manera natural, en pleitos de cúpulas dentro de la 4T, como quizás sembradas para tratar de agrietar aún más la coalición gobernante. Me parece que hay que seguir con atención, que ese 75% va a haber, está en tensión y va a haber disputa y discusión fuerte, y el otro 25% va a ser buscado por esos prianistas, ahora encabezados por el vocero Zedillo, que ciertamente es de los que tiene mejor imagen entre los opositores. Gracias, gracias Salvador Frausto. Y bueno, Dani Pastrana, tu postrecito. Bueno, yo estoy con Jorge en el tema de la demanda de que se investigue a fondo estos crímenes de defensores, que es algo que de pronto nos vamos normalizando, pero que no puede y no debe volver a ocurrir nunca, jamás, de verdad. Son las personas que están ahí en territorio defendiendo cosas que son para todos, o sea, para beneficio de todo el planeta, ¿no? Que es el derecho que tenemos a un medio ambiente sano y a una vida sana. Y cada asesinato pues nos va dejando sin voces que puedan dar estas batallas que siempre son en
condiciones totalmente adversas frente a grandes empresas, frente a poderes, ahora sí que a grupos muy poderosos, ¿no? Que son los que siempre están detrás de estas historias. Entonces yo creo que hay que investigarlo y solo quisiera, Marta Olivia, aprovechar para hacer una invitación a la ciudadanía a partir de esto que estamos platicando, de estos temas, de las campañas de desinformación, de las campañas negras de Ernesto Zedillo y todos sus amigos y todos los que quieran defenderlo. Lo que nos toca a nosotros, a las personas, es ir y participar. Y no va a ser una elección fácil, pero para nada. Yo todavía no termino, apenas voy con los ministros, imagínense, donde hay que revisar ministros, magistrados, jueces, son un montón, de los ministros eran 60, entonces para estar leyendo y revisando, hay un papel que están haciendo importantes algunos compañeros, acá la entrevista que acaba de hacer Julio, por supuesto, el trabajo, yo he visto algunas entrevistas de magistradas y de candidatas a ministras que ha hecho Rapé, en el de los chamucos. Creo que nos toca empezar también a poner, no vamos a alcanzar a todos, pero tenemos que llegar, porque no va a ser fácil, vamos a tener 6 boletas, luego hay que aprenderse los números, tenemos que llegar con la tarea hecha, es decir, ya más o menos claro de por quién queremos votar, o si sabemos o no sabemos, o cómo lo vamos a dejar, cómo vamos a votar con nuestras listas de números y tratar de mostrarle a estos personajes que no creen en la democracia y que solo creen que en la democracia de las élites, que no es una democracia, que sí podemos hacerlo y que podemos intentar que las cosas sean de otro modo en este país. Entonces, nos queda un mes, hay que ponernos a hacer la tarea, a buscar muy bien los perfiles y a tratar de decir, bueno, pues yo quiero que estos sean mis jueces, ¿no? Y estos sean mis ministros y ministras. Entonces, esa es la invitación. Ahí la dejo. Gracias por esta gran mesa. Jorge Meléndez, Salvador Frausto, Daniela Pastrana. Nos vemos a la próxima. Nos vemos el próximo. Saludos a todos. Gran semana.